Mis queridos hermanos, que el amor de Dios sea marcante en este día sobre cada una de sus vidas. La palabra de Dios nos dice que las misericordias del Señor se renuevan a cada mañana sobre nuestras vidas. Y yo creciendo agrego una cosa más que siempre que he aprendido, que es cierto, las misericordias del Señor se renuevan sobre nuestras vidas a cada mañana, pero yo le pido al Señor que también mi consagración se pueda renovar a cada mañana. Y en este momento yo quería traer para ustedes una enseñanza de la palabra de Dios que ha sido fundamental en mi vida, en mi ministerio, cuando yo me he confrontado con ella. Y el título de esta meditación, que está baseada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lleva como título: ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Entonces, mis queridos hermanos, esta enseñanza que pasaré a compartir con todos ustedes fue fundamental en mi caminada de fe, porque una vez yo me encontré con una lectura que decía, que afirmaba que un cristiano es imposible que pueda crecer espiritualmente si él no tiene en claro lo que es espíritu y lo que es alma. Yo quedé con la boca abierta y me pregunté para mí mismo: Luis, ¿vos tenés en claro y sabés diferenciar y sabrías explicar cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Y yo tuve que responder para mí mismo que no. A partir de ese momento comencé a leer, comencé a buscar y aprendí lo que la palabra de Dios nos habla al respecto. Y te confieso, mi hermano, que esta enseñanza ha sido fundamental para mi vida hasta el día de hoy. Y yo quiero transmitirte esto, que es una gran verdad. Y hablando de verdad, no hay verdad, gran verdad, que pueda ser explicada y resumida en pocos minutos. Las personas, yo sé que estamos viviendo en un momento muy difícil, que no tienen tiempo, que hay mucha correría, pero las verdades espirituales que son fundamentales para nuestra vida sobre esta tierra necesitan tiempo para ser escuchadas, para ser enseñadas, para que podamos discernir en ellas, investigar y estudiarla, para que sea importante para nuestro ministerio. Porque si no, si el cristiano no sabe esa diferencia, no puede crecer y, como decimos los argentinos, va a andar siempre como gallo ciego, ¿no? Entonces, una cosa tengo certeza. Tengo plena certeza y convicción que esta enseñanza que voy a estar trayendo para ustedes va a ser de mucho lucro espiritual. Y quiero que lo que yo estoy diciendo ustedes lo confirmen conmigo y que puedan interagir conmigo en el mismo canal. Algunos hermanos ya lo han hecho, escriben en el canal alguna cosa y háganlo y me confirmen si realmente esta enseñanza yo estoy errado, estoy paranoico o realmente es de mucha importancia. Yo creo que así es y quiero que ustedes lo confirmen después que lo coloquen en el cuerpo del canal. Entonces, el texto que voy a leer es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde el apóstol Pablo dice: que el propio Dios de paz los santifique enteramente y que todo espíritu, alma y cuerpo de ustedes sean preservados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, nuestra personalidad humana, vos, yo, estamos compuestos de tres partes. Eso tiene que estar, es fundamental, es claro, es la base. Tres partes. ¿Cuáles son las tres partes que el ser humano está compuesto? Nosotros tenemos un espíritu que nos fue colocado por Dios cuando Adán sopló en aquel muñeco de barro. Era el espíritu que fue colocado dentro de Adán. Y tenemos un espíritu, tenemos una alma, y la alma también tiene tres partes, que es el intelecto o mente, el corazón o emociones y
aquello que nos impulsa a movernos, a ejecutar cosas, que es nuestra fuerza de voluntad. Eso es fundamental. Entonces, todo ser humano está dividido en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero, como siempre, el enemigo de nuestras almas, Satanás, ha tentado confundir siempre todas las cosas y ha tentado imitar la obra de Dios y intenta vender siempre una billutería barata, haciéndola pasar como si fuera oro. Voy a colocar un ejemplo para ir introduciendo el tema, para que ustedes vean para dónde está apuntando esto. Vamos a colocar el ejemplo de un predicador que el próximo domingo tiene que predicar en su congregación. Lo ideal es que él durante la semana esté orando, buscando la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios se comunique con el espíritu de él y le dé el mensaje que él tiene que predicar, las orientaciones para llevar ese mensaje. Entonces él el domingo va a ir y va a entregar el mensaje que el Señor le concedió. Esa predicación, ese mensaje que ese hombre expuso en el púlpito de su iglesia, tiene su origen en el Espíritu. Pero tenemos otro ejemplo que es totalmente opuesto. Tenemos otro predicador que él es muy conocedor de las Sagradas Escrituras, él conoce mucha teología, él tiene mucha práctica, mucho carisma para manipular auditorios, es un hombre que si te quiere hacer llorar, te hace llorar, con la conversación y con la manipulación emocional que él tiene sobre el auditorio, y predica y las personas lloran, aplauden, baten sus pies en el piso, hablan en lenguas y dicen que fue una bendición. Las personas se están confundiendo porque ese mensaje no vino de el Espíritu. ¿De dónde vino? De la alma. ¿De qué parte del alma? De su mente, de su intelecto, porque él predicó, porque él conoce mucho la palabra. Por eso que tenemos que saber diferenciar lo que es espiritual y lo que es anímico, lo que es carnal, lo que es del alma. Entonces, por lógico, eso no deja... evita la responsabilidad que tiene el predicador delante de Dios, ¿no? Porque si Dios quiere, si Dios tiene que dar un mensaje para aquella persona que está en la iglesia, no va a depender de que el predicador es falluto o es verdadero. No, porque la persona, la pobre persona humilde que va a la iglesia buscando al Señor, ella no sabe si el tipo es preparado, si no, si estudió teología, si es espiritual o no. La persona va con hambre de Dios, buscando un mensaje de Dios, y si Dios quiere, Él puede hacer hablar un burro, como ya hemos visto en la palabra de Dios, que Dios hace hablar a un burro en Números 22 para dar un mensaje al profeta Balaam, que era un profeta que le gustaba el dinero, ¿no? Que el don profético que tenía él lo comercializaba, ¿no? Entonces, cuando Dios quiere dar un mensaje, lo va a dar de cualquier forma. Y tenemos una tercera opción. Aquella persona que se dirige a la iglesia no sabe, pero escucha la palabra de Dios, y como el Espíritu de Dios mora en la palabra, esa palabra que es poderosa va a operar en su vida. Yo puedo ser un predicador falluto, puedo ser un predicador que está haciendo las cosas mal, que hasta que puede estar en pecado, pero voy y predico la palabra de Dios. Esta palabra que yo estoy leyendo, como es poderosa, va a operar en la vida de la persona, pero yo voy a tener que rendir cuenta delante de Dios por mi posición en Cristo. Vamos adelante entonces. Considero este tema, vuelvo a repetir, de vital importancia. Es una gran verdad que las Sagradas Escrituras nos revelan y no puede ser tratado así en poquitos minutos. No, las personas que les gusta el mensaje rápido, bueno, mala suerte, Vamos entonces para
para el texto, ¿no? Algunas personas piensan que el hombre está compuesto solamente de alma y cuerpo, pero la palabra de Dios, como vimos, nos revela que el hombre está dividido en espíritu, alma y cuerpo. Luis, ya lo dijiste 2 veces, lo voy a decir 3, 4, 5, 10 veces, porque una de las técnicas de enseñanza para que un alumno aprenda es repetirle las principales definiciones más de una vez para que quede grabada. Entonces lo voy a repetir continuamente cómo la personalidad humana está formada. Según el versículo inicial, Dios define al hombre como teniendo 3 partes, que ya dije, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, con base en ese versículo, si alguien viene y te pregunta, ¿cómo dice Pablo que una persona puede ser santificada? ¿Qué le respondes? Míralo, mira el versículo, observa el versículo inicial y dice, la palabra de Dios dice en ese versículo, preservando en forma irreprensible nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces hoy muchas personas confunden totalmente las cosas, ¿no? Porque consideran lo que es de alma, lo que viene de alma como que es espiritual, y lo que es espiritual a veces como es de alma. ¿Por qué? Porque ellos se quedan hospedados la vida entera en la esfera de la mente y del conocimiento humano. Pero esta enseñanza que yo estoy trayendo no es solamente para ser aprendida y entendida con la mente, no, es para ser colocada en práctica. No adelanta, mis hermanos, tener entendimiento intelectual. Necesitamos de la práctica, de colocar en práctica todo aquello que aprendemos, entender las diferentes funciones de nuestro espíritu, de nuestra alma. Son 2 mundos totalmente diferentes, son 2 universos totalmente diferentes, lo que es espiritual y lo que es del alma. Y hay una cosa muy importante, Dios separó esto. Las personas hacen una cosa en la cabeza que tienen, para ellos es todo lo mismo, toda la misma cosa, pero no, Dios separa y coloca cada cosa en su lugar. Veamos lo que dice un ejemplo de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo para dividir, ¿qué? Divide espíritu y alma y los demás órganos como médulas, juntas y todo aquello que son órganos de movimiento y sensación. Tenemos, hermanos, un ejemplo en el Antiguo Testamento, un ejemplo cuando el sacerdote llevaba, cuando la persona llevaba su ofrenda para ser sacrificado, aquel corderito que llevaba al altar, lo colocaba en las manos del sacerdote, el sacerdote agarraba un cuchillo, un facón, digamos, y cortaba al medio ese corderito y separaba totalmente, lo cortaba y lo disecaba. Las partes internas tenían que ser separadas, nada podía ser escondido. De la misma forma, el Señor Jesús utiliza la palabra de Dios como una espada para separar completamente, para penetrar en lo interior de nuestras vidas y hacer la división de lo que es espiritual, de lo que es del alma y de lo que es físico. Yo voy a concluir esta primera parte considerando que una vez más que estas 2 cosas tienen que ser divididas porque son de diferente origen, de diferente naturaleza, como vamos a ver más adelante. Lo mencionado hasta aquí nos deja bien en claro entonces que el hombre es compuesto por 3 partes. Como inicialmente dije, Satanás es un imitador, siempre él quiere imitar, quiere engañar, y es importante que tengamos conocimiento
de la palabra de Dios para saber bien cuáles son las funciones del alma y no ser engañados. Yo no voy a ser engañado porque Luis, vos no sabés la iglesia que yo voy. Es una iglesia que tenemos instituto bíblico, que todo el mundo conoce la palabra. Qué maravilloso. Te voy a mencionar una palabra que el apóstol Pablo le dirige a una iglesia que era la iglesia de Corinto, segunda de Corintios 11:3. Era una iglesia que nos dice la palabra de Dios que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo dice en este pasaje: tengo miedo que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados en una forma simple de pensar. ¿Por qué? Porque había, y ahí dice la palabra, superapóstoles, gente que venía predicando otro evangelio con otro espíritu. Entonces el apóstol Pablo los advierte para que no sean engañados. Entonces esto es solamente la introducción y lo que viene por delante es apasionante. Yo soy apasionado por enseñar esto porque es fundamental, hermanos. Y puede ser cansativo, Luis, que hablamos, pero es importante, depende de nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, porque si no vas a escuchar las palabras del apóstol que dice: ustedes ya deberían ser maestros y todavía tienen necesidad de alimentarse con leche espiritual. Entonces vamos adelante y una vez más repito, quiero que vos te comuniques conmigo a través de un canal o algunos hermanos que tienen mi teléfono, mi WhatsApp, que se comuniquen conmigo, que me pregunten y me digan si verdaderamente este estudio está siendo claro para ustedes o está siendo confuso. Porque si ustedes no entendieron un determinado punto, yo quiero parar y explicarlo y enseñarlo. Para ustedes que están en Argentina, en Chile, en otros países latinos, les digo que yo abrí un email para comunicarme con ustedes, para que si ustedes tienen alguna duda puedan preguntar. Entonces ese email es, escucha bien, hermano Luis 53, todo junto, hermano Luis 53 @gmail.com. Hermano Luis 53, todo junto, @gmail.com. Ahí vos podés mandar un email, preguntarme y sacar todas las dudas y conversar conmigo. Me gustaría mucho poder ayudarte y si no entendiste algo que me preguntes. Entonces, hasta aquí ha sido el mensaje de este día y es mi deseo que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y las grandes y ricas consolaciones del Espíritu Santo de Dios sean sobre cada una de nuestras vidas. Beso en el corazón para ustedes y un fuerte abrazo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tu amigo y hermano Luis.